Pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana, estamos comenzando DTV, la primera mañana. Hay días que son un poco menos claros en materia de ejes, pero esta mañana hay tres cuestiones muy definidas que tienen que ver con el tema Rosario. Hay una reunión clave en el Congreso por este tema. Lo otro tiene que ver con juicio político, reunión a las 13. Y la tercera cuestión, con una nota que vamos a tener a partir de las 11, a partir de lo que pasó ayer con el rollover, o esto es, con deudas en pesos del gobierno que se pretenden comenzar a pagar a partir del año que viene. Por mi parte seguimos hablando, pero nos ha ganado una total y absoluta oscuridad. No efectivamente. llegó, Pato, Bueno, perfecto. Vamos a una tanda y volvemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí estamos. 10, como decíamos, 10 de la mañana y 2 minutos. En la agenda tenemos la Comisión de Juicio Político que se reúne a las 13. Yo les decía que a las 11 vamos a hablar de economía en la decisión que anunció ayer el titular de la cartera, Sergio Massa. Y lo otro es todo lo que va a acontecer también hoy a partir de lo que es el fortalecimiento de la justicia penal federal en Rosario. Proyecto que, recordamos, fue impulsado por varios, particularmente por Mirabella, y que me parece que va a ser central a partir de lo que está aconteciendo en esa ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Verónica Benaim. ¿Cómo no? ¿Qué tal, bueno, Pato? ¿Cómo te va? Bueno, no sobrevivimos. Estamos, en algún momento teníamos que caer con el tema de los cortes de luz. Recordemos que es una jornada muy calurosa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, bueno, hay fallas. ¿Te tocaron en tu casa ayer? No, por suerte no, pero bien. Viste que cada 2 mucho, por 3 Caballito había hay mucho, muchos por lugares eso. que están, y hay varios que hace 4 días, 5 que no tienen, tremendo, no se recompone la luz. Decías, la Comisión de Juicio Político, bueno, decí que no te aposté nada, porque yo te dije que Stornelli no iba a venir, ¿te acordás? ¿Y? No viene. Ah, exactamente. No, había dudas, sí. Siempre estábamos más cerca del no que del sí, efectivamente. Era un poco obvia la situación. El fiscal federal que estaba citado para dar explicaciones sobre por qué se archivó la causa vinculada a estos chats que se conocieron entre Robles y D'Alessandro, tenía que venir a dar explicaciones. Más que nada el oficialismo había pedido esa situación tras las declaraciones del juez Sebastián Ramos y posteriormente de Ramos Padilla. Se va a mandar algún tipo de escrito, eso se sabe por parte del oficialismo, que Stornelli acudió al Ministerio Público Fiscal que preside Casal y que pidió excusarse el día de hoy y sí participar con un escrito. Habrá que ver qué avances va a tener en la comisión esta particular postura, porque decíamos, según lo reglamentario, está obligado a acudir a la comisión. Exactamente. Bueno, y estamos también 10 de la mañana con 4 minutos, esta es la primera mañana. Estamos con el señor Nicolás Márcico. ¿Cómo andamos, Nico? Buen día. Pato, Vero, buenos días. Y sí, esto que decía Vero recién es la clave, me parece, del día, Pato, y también en línea con eso, decir que, bueno, hay ya una idea instalada de que el Frente de
Todos puede llegar a denunciar por esta decisión, ¿no?, del fiscal Stornelli al propio fiscal. Incluso Gailar, ¿no?, y varios diputados del oficialismo ya vienen hablando mucho de que están obligados a presentarse los funcionarios judiciales en ese sentido. De hecho, sin ir más lejos, ayer dejó alguna declaración otro de los citados a hoy, el ex senador Mario Cimadevila, diciendo esto mismo, diciendo él mismo: Stornelli tiene que presentarse porque si no está faltando directamente a su rol y a su función pública. Y hoy, ¿sabes qué decíamos? Estuvimos analizando en DTV Noticias la situación con Jessy Calcaño. Sí, la escuché. Sí. Y decíamos esto, ¿no? Al no venir Stornelli, se corre el eje Totalmente, de la comisión el día de eso hoy, te iba a porque decir. Cimadevila va a hablar específicamente de la denuncia de la coalición cívica contra Lorenzetti. Claro. Así que el eje va a pasar por otro lado. Me Sí. parece que corre el eje del oficialismo. Sí, esto. y yo creo que lo de Stornelli, me parece que hoy Stornelli, si querés, gana una batalla, había expectativa, no viene, presenta un escrito, pero me parece que después viene una segunda etapa que vos te vas a recordar al tema con claridad. Lo que acontecía cuando Stornelli también gambeteaba otras presentaciones a la justicia, Claro. cuando había denuncias por posible sociedad en ilícitos, cuando alguien que señalaba que estaba en su oficina terminaba pidiéndole plata a gente para que la justicia le arreglara los papeles. Cuando se lo citaba, porque recordamos que Stornelli en algún momento, han declarado, intentaba complicarle la vida a el ex marido de su actual pareja, colocándole estupefaciente. Entonces, en esas ocasiones que nunca concurrió la justicia Stornelli, se generaba un clima de mucha incomodidad para toda la justicia. ¿Sabes quién sabe porque mucho es un de eso? fiscal que no se presenta. Y me Ramos parece que acá va a Padilla. pasar lo mismo. Ramos Padilla lo citó. Claro, en exactamente. Dolores. Exactamente, Exactamente. 2017. Claro. Fueron 2 oportunidades y Stornelli jamás fue y no tuvo ninguna Porque tiene que ver con la sanción por detención eso de tampoco. D'Alessio, efectivamente, Exactamente. efectivamente. ¿Te acordás de D'Alessio? Y acá te pasa lo mismo, porque digo, bueno, ¿Qué hoy país? está El bien, falso presenta abogado. el escrito, pero la segunda, tercera vez que te citen y no te presentás, hay mucho desgaste, efectivamente. Un showman de la abogacía. Un showman de la Totalmente. abogacía. Sí, 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 sí. Qué bárbaro. ¿Quién se lo hubiera Efectivamente. imaginado, no? Bueno, y después un tema que lo vamos a tratar con el señor Márcico, pero yo te diría hoy, no sé si ustedes me van a corregir, esto no va a prosperar, porque no veo que haya acuerdo. Estamos discutiendo esto que Cobos presenta un proyecto nuevo para la derogación de la ley de alquileres. Exactamente. Uno Pato. lo que ve es mucha trabazón en la comisión, no veo que haya número para poder derogar la ley. Si no hubo número para modificarla, no veo que haya marco para derogarla, pero no sé qué dicen. ¿Cuántos legisladores tienen inmobiliarias? Ah, no sé, en serio. ¿Hay Hay que muchos? empezar por ahí. Esa ¿Hay pregunta mucho? de Benaim es clave. solamente. La Yo te pregunta digo la de- verdad, conozco abogados, conozco médicos, Sí, sí, conozco sí, sí, sí. exárbitros como la Coneja Baldassi, Sí. pero digo, comerciantes, tenedores de campo, pero inmobiliario no conozco. Sí. Pero No, pero bueno, parece Los periodista Benaim haciendo esas Debe buenas tener el número. preguntas. Increíble. O sea, Debe claro, tener ¿quién- el número. Claro, ¿quién tiene intereses con el negocio inmobiliario? Y lo que pasa es que además hay intereses, me parece que son varios, ¿no? Porque una cosa es la inmobiliaria, los constructores, Exacto, el Pato. tema de los inquilinos, el mercado, El propietario. la Sí. particularidad de que hoy tenemos mucho turismo extranjero, cosa que en esta Argentina tan loca no suele Que pasar. estamos regalados. Exactamente, claro. Bueno. Pero hay otros momentos que no. En tiempos del 1 a 1 no te acontecía, por Sí, ejemplo. verdad. Porque ahora, efectivamente, por lo que vos decís, aparece el fenómeno Airbnb. Quizás que en ya este te momento- enojabas porque decís que siempre la legislación llega tarde. Claro. Sí. Pero la Siempre. verdad, yo no veo margen para que se pueda derogar la ley, me parece. Quizás en este momento sería más interesante presentar una ley para regular lo que pasa con el Airbnb más que otra cosa, que de hecho es lo que se está dando como debate también en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, ¿no? Con algunas ideas que están circulando, pero esto que decís es así. Pasa que el tema se pone en agenda, Pato, también, porque se confirmó ahora que al aumento que ya veníamos del 89% en los alquileres, ¿no? De manera anual, cerrando el año pasado, ahora ya llegaron al 100 para los que están recontratando en el mes de marzo. Digo, hoy un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires supera los 80.000 pesos, Exacto. por poner un ejemplo, ¿no? Te digo una cosa, a ver, porque la verdad que en esto, Buenos Aires es como una gran ciudad en el mundo, como puede ser cualquier capital europea. Vos que has viajado mucho, Benaim.
Y entonces, recién me dicen una compañera productora que ella cerró 89.6. Mira, ahí está el dato. Pero yo lo que creo es que la verdad no es nada alocado que en Cava esté pasando lo que en su momento pasó en Manhattan. Digo, es muy imposible casi hoy que vos trabajes en Manhattan y vivas en Manhattan, porque los alquileres están disparados. Pero hoy también están disparados en la cercanía Sí. de las Bueno, ciudades. por eso, Vamos, yo te dije el otro día, exactamente, les dije. por eso estaban los creció dos presentes. Brooklyn, por Vamos a ejemplo. terminar viviendo en el auto. Bueno, en el auto ya no, pero podemos comprar un No, auto. coincido con vos, Vero. O tipo los de compartidos de Madrid, Pero de claro. Barcelona, viste que Exacto. viven Pero todos claro, juntos bueno, en un y mismo... ayer Cool tiene que ver igual, con esto. pero- Ayer hubo un intercambio Muy de progre. parlamentarios, Claro. hubo un intercambio de parlamentarios argentinos y alemanes. Y entonces los intercambios tenían que ver básicamente con el tema energético. Alemania necesita reemplazar la energía que no le llega desde Rusia. Exacto. Pero como Berlín parecía como un modelo de que el Estado compró, alquiló viviendas para solucionar parte del problema, le quise preguntar por esta cuestión que nos interesa a algún representante. Me dice, mire, ninguno de nosotros pertenece al distrito de Berlín, no somos de la capital, Mirá. venimos por el tema energético y es un tema incipiente. Pero lo que está pasando acá y el costo me parece que es como un fenómeno global, agravado porque aquí un trabajador cobra $300 por mes. Entonces, obviamente que estás mal. Eso que menos. decís, Pato, sabes que es clave, porque lo que vos mencionás de Berlín, que incluso también mostró muchas de las contradicciones que tenemos a veces los argentinos, sobre todo los porteños también en cuanto a nuestra idiosincrasia. ¿La contradicción cuál es? Durante la pandemia en Berlín, por justamente haber muchos Sí, claro. departamentos ociosos, Cobraban el impuestos. Estado o cobraba impuestos o expropió. Y el dato fue que expropió 200.000 propiedades durante Sí. la Claro, pandemia sí. para poder volverlas al Mm. mercado. Entonces, ese es el dato, de eso acá ni hablar, ¿no? No, Digo, ni hablar, ni hablar. Bueno, Bueno, es que hay un país que leía el otro día que tenía 100 días, habían ya tomado la medida de que en 100 días los propietarios que tenían sus departamentos ociosos los tenían que poner a alquilar. claro. No recuerdo ahora, pero justamente por este tema. El tema es que, la verdad, no sé si es la condición primera, pero está cerca. Acá la situación del propietario es muy diferente a la del propietario de cualquier otra ciudad, porque acá tenés la inflación que te corre en contra. Claro. Porque, por ejemplo, digo, vos sos el propietario y hoy firmaste por un 100%, pero al cabo de 6 meses, esta inflación ya te deglutió la mitad de tus ingresos. Exacto. Entonces, ese es el problema. Vos en otra ciudad decís, che, pago $300, son $300 ahora y son $300 el 31 de diciembre. No, aparte, Pato, que no pasa- te pasa acá ahora. Pasa lo mismo que con los salarios en ese sentido, Claro. que es que siempre corremos atrás. Atrás, por supuesto. Pongámosle que vos sos un trabajador que tuvo la recontra buena fortuna de Sí. cerrar el 90% que fue la inflación que tuvimos. Un bancario, por ejemplo, Claro, un bancario, petrolero, ponele. camionero. Exactamente, un camionero, Porque ¿no? los Claro. hay en Esos sectores. gremios potentes. Entonces vos cerraste esa inflación, pero ¿cuál cerraste? La del año que pasó. Ahora Pero tenés que por afrontar de supuesto. vuelto. Ya cuando tenés el 6% o el Márcico. 4%, empezás a perder. Tenés que ir a vivir a Tierra del Fuego. La inflación anual en Tierra del Fuego es del 3-4% anual. Sí, estamos mejor que Noruega. Es el paraíso. Dinamarca, nos envidian totalmente. Ahí tenemos. Bueno, tengo que ir a dónde? Tenemos que ir con el señor Gonzalo, por favor. A ver, Solabarrieta, ¿no? Dale, Gonzalo. Buen día, Pato, y a los compañeros, compañeras y a la audiencia, lógicamente, de esta primera mañana. Nosotros estamos ubicados aquí en el ingreso de la sala número 1 del anexo A, donde a partir de las 13, como bien ya lo habían anticipado y comentado, se va a realizar la 6ª reunión de juicio político aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, la segunda con testimonios en donde se va a hacer el intercambio también de información, más lo que digan aquellas personas que están convocadas. Lógicamente que la novedad ayer fue la confirmación de que finalmente no va a estar el fiscal Carlos Stornelli aquí presente, era uno de los 4 convocados para dar su testimonio. Sí, por ejemplo, va a estar el señor Cimadevila, el ex hombre del Consejo de la Magistratura, que estará aquí obviamente presentando información y declarando sobre los
los fondos justamente de la Corte y por eso estará presente aquí, al igual que también, recordemos, María Roteta, que es la titular de la Fiscalía Federal de La Plata número 1, y así como también Sergio Napoli estará presente aquí prestando su declaración. Vale recordar que la semana pasada no hubo reunión de comisión de juicio político, pero sí, lógicamente, que en el contexto de lo que es la Cámara de Diputados, la presencia del titular, del presidente Horacio Rosati y de Rosenkrantz aquí en la apertura de las sesiones ordinarias ha sido sin dudas una de las figuras más predominantes, más allá de que no se haya realizado esta comisión, que dentro del artículo 2, en el inciso D, en este sentido, en cuanto a su reglamento, no dice lo mismo que en el Código Penal, en el artículo 250 y en el 63, inciso B, en donde exceptúa tal vez de la declaración cuando tiene que prestar su testimonio al presidente de la Nación, a la vicepresidenta y a los gobernadores. Sí lo hace con el máximo mandatario y la segunda persona por debajo, pero no con los magistrados. Por eso la aclaración, esto es muy importante. Imagino, Pato, que esto será sin dudas uno de los puntos principales a la hora de la no presentación de Carlos Stornelli cuando comience a partir de las 13. Detrás mío, la puerta de la sala número 1 del anexo A, donde se va a realizar esta reunión. Está perfecto, señor. Bueno, hay una cuestión que está resuelta de antemano. Algo decía Verónica recién. Los magistrados, a través de la asociación que los unifica, Asociación de Magistrados, plantean que no corresponde venir acá, que el ámbito de sus explicaciones son las sentencias, así que es una pelea intrapoderes. Había recurrido al procurador Casal, Stornelli, consiguió esa habilitación para presentar un escrito y bueno, me parece que es una puja que la verdad no tengo claro cómo va a terminar entre el legislativo, que cree que tiene que declarar, y Stornelli, que dice que corresponde solo manifestarse a través de las sentencias. Señor Solabarrieta, gracias, buen día y hasta cualquier momento. ¿Cómo no? Estaremos aquí para estar atentos al movimiento, Pato. Muy bien. Estamos en la primera mañana, estamos hasta las 12. Nicolás Márcico, ¿de qué hablamos, por favor? Pato, vamos a seguir en línea con lo que venía hablando nuestro compañero, entonces, Gonzalo, porque claro, estamos en la previa de la Comisión de Juicio Político y me parece interesante empezar a repasar algunos de los puntos principales de este trabajo de comisión que continúa, ¿no? Y que se está llevando a cabo, como ya sabemos, hace más de un mes, una vez por semana. A ver, lo principal para destacar me parece que tiene que ver, ya sabemos, y lo comentábamos, ¿no? Al comienzo de primera mañana, al comienzo del programa, que Carlos Stornelli fue la figura principal, central, citada para el día de hoy por el oficialismo, y esto tiene que ver básicamente con el trabajo que vienen realizando. Que no vaya Carlos Stornelli, quien va a presentar un escrito en el día de hoy, es claramente lo que recién decía Vero, lo que va de alguna manera a quebrar un poco la estrategia que había por parte del Frente de Todos para este día martes. A ver, el argumento por el cual se lo cita al fiscal Carlos Stornelli por la Comisión de Juicio Político fue para que exponga las razones por las que él tuvo esta participación, ¿no? E impulsó que se cierre la causa entre los chats que se habían dado con Silvio Robles. Estamos hablando del vocero, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia, de Horacio Rosati. Silvio Robles es una figura que empezamos a conocer muchos a partir de este hecho y de cómo se filtraron estos chats, pero es una figura central en lo que es la estructura de la Corte Suprema de Justicia como vocero de su titular, de Rosati. Y estos chats que conocemos, ¿no? Con el que todavía sigue licenciado, estamos hablando de el ministro de Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro. Bueno, este es el argumento que expuso el Frente de Todos la semana pasada para citarlo a Carlos Stornelli, argumentos que dieron un poco Carolina Gaylar, que es la titular de la Comisión de Juicio Político, es, ¿no? la entrerriana del Frente de Todos, junto también con el diputado Tailade y con el diputado Eduardo Valdés, ¿no? Los tres diputados que acabo de mencionar son diputados claves en lo que es este armado y llevar adelante el juicio político. ¿Sabes qué veo, Nico? Que me parece que la cuestión es así.
no digo que hubiese ocurrido exactamente a la inversa, pero me parece que tiene mucha importancia en la decisión de Stornelli de no venir acá, en que no la pasó bien Sebastián Ramos. Sebastián Ramos es el juez de la causa, no estaba tan preparado esto, era una de las primeras citaciones, vino Ramos y Ramos no la pasó bien. No tenía demasiadas respuestas, no era un hombre demasiado expresivo. Después apareció Ramos Padilla, que bueno, era mucho más amplio en todas sus explicaciones. Y la corporación judicial quedó incómoda por la presencia de Ramos y por el carácter que tuvieron las respuestas. Me parece que esa presencia de Ramos es como el gran validador de decirle a Stornelli no vayas, me parece. No, diga. y encima le filtraron más chats con... Claro, exactamente, el mismo día. Que el mismo día, no estaba terminando de decir gracias, que ya estaba exactamente, publicado los chats con D'Alessandro en intercambio de autos. De alguna manera eso lo dejó expuesto, ¿no? Igual también hay que reconocer lo que dicen algunos diputados nacionales del Frente de Todos, Pato, que es, bueno, Stornelli tampoco está siendo muy adepto a venir a expresar cosas en la Cámara de Diputados porque ya fue citado también a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Inteligencia y tampoco fue, también mandó un escrito. Pero me parece que la experiencia de Ramos es como que los abroqueló, dijeron no vamos, es decir, porque además en lo que es el intercambio de poderes se consideran pares. Exacto. Ustedes son el legislativo, nosotros somos el poder judicial y no vamos, pero creo que lo que pasó con Ramos me parece que es decisivo. Diga. Y seguro sumó, ¿no? Sí, claro, si no estabas muy convencido, te terminó de convencer. Totalmente, sí. Bueno, seguimos con la siguiente placa, que lo que menciona directamente son el resto de los citados, de los cuales 2 solamente van a estar hoy. ¿Por qué esto? Porque, bueno, María Roteta, también nuestro compañero Gonzalo la mencionaba, de la Fiscalía, ¿no? La fiscala de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata también estuvo citada, pero ella ya avisó que está de viaje esta semana y que por eso no va a estar presente. Y los que sí van a estar son Mario Cimadevila, estamos hablando de Mario Cimadevila, ex senador nacional, también fue uno de los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, ¿no? En términos nacionales, y además también dirigente importante del radicalismo, exfuncionario también de la gestión de Mauricio Macri. Bueno, él es el que seguro va a estar y que ya confirmó en el día de ayer que va a estar presente. Y el otro que también se va a presentar es el secretario judicial, ¿no? Número 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Sergio Napoli, otro también de las figuras importantes judiciales hoy presente en la Comisión de Juicio Político. Cimadevila es el que más expectativas genera. Yo te digo una cosa, la verdad habrá que ver todo lo que dice Cimadevila, o Cimadevila, que es ex senador por Chubut, porque lo que yo tengo claro, que él tuvo un gran enfrentamiento cuando era funcionario en la Fiscalía AMIA, básicamente con el ministro Garabano, no tanto con la Corte, por lo menos es lo que yo recuerdo. Sus diferencias con Garabano, ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, eran muy duras, porque según Cimadevila, habrá que ver todo lo que dice hoy o no, el ministro de Justicia, Garabano, protegía a los fiscales que uno era Imon Mullen, los protegía y que no convalidaba una investigación seria sobre el tema de la AMIA. Esa era una denuncia muy seria de Cimadevila, tanto que terminó renunciando. Pero era contra Garabano. Habrá que ver ahora qué es lo que tiene sobre la Corte. De hecho, Cimadevila, incluso al día de hoy, sus diferencias con Garabano de aquel entonces las sigue exponiendo, las sigue profundizando y las sigue contando. ¿Por qué digo que hay mucha experiencia sobre Mario Cimadevila? Porque él fue uno, incluso desde antes que se conozcan los chats, Pato, que habló de los vínculos entre el Poder Judicial y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso es que el oficialismo tiene mucha expectativa con su presencia, ¿no? Y bueno, el trabajo también de comisión, algunas otras cosas que tenemos para destacar, tiene que ver con algunas declaraciones y con algunos términos legales de quienes no se presenten a la Comisión de Juicio Político, algunos términos legales que incluso fueron destacados por Carolina Gaylar, la titular de esta comisión, y que lo citó de manera explícita. Dijo que quienes no se presenten pueden enfrentar responsabilidades
penales y políticas directamente, y esto lo argumenta en algunos artículos de la Constitución Nacional, ¿no? El 53, 59 y 60, que son los que regulan el funcionamiento de los juicios políticos y de su comisión, y estos mismos artículos, un dato de color al margen, son los que destaca y los que destacó en su apertura de sesiones ordinarias, en su discurso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y después lo otro que también están destacando y sigue entusiasmando a los dirigentes del oficialismo, del Frente de Todos, es el impulso, ¿no?, que todavía quedó en el Parlamento y en el Congreso y en la propia comisión, el impulso que le dio el presidente la semana pasada al destacarlo, ¿no?, y al decir que hay que avanzar con esta búsqueda de juicio político, incluso con algunas críticas, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese impulso político lo toman como un gesto para seguir avanzando y seguir adelante con esta comisión y con su trabajo. Después también, y si continuamos, lo que se va dando como detalle, ¿no?, en cuanto a cómo va a continuar el trabajo de esta comisión, es que se van a seguir citando de manera semanal entre 4 y 5 testigos, ¿no? Esto es lo que nos cuentan cuando preguntamos cómo va a avanzar el trabajo de comisión. Y después también el tiempo que tenemos para adelante se calcula que va a ser de 2 meses aproximadamente para llegar a una conclusión y después, bueno, ver si te da en comisión los números para poder llevar esto al recinto, lo cual, por más que tenga mayoría, ¿no?, en la Comisión de Juicio Político, el oficialismo... No significa que tengas los 2 tercios en diputados. En el recinto ya después puede llegar a ser mucho más difícil, así que eso será un debate que tendremos más adelante, pero 2 meses seguro de trabajo legislativo en comisión para adelante tenemos con este tema, por supuesto que va a ocupar la agenda central en todos los medios nacionales. ¿Y en qué momento? Bueno, en un momento de campaña absoluta. Dato de color, dato de la política, en mayo cierran los frentes y el 24 de junio cierran las listas. O sea que digo, este trabajo legislativo va a estar claramente marcando también la agenda política, ¿no?, y de campaña. Ahora, también esto lo hemos hablado con vos, Vero, digo, me parece que hay una decisión del gobierno que mientras esto, o sabe el gobierno que mientras esto esté en agenda, no va a haber marco para tratar otro tipo de cuestiones. Yo hablaba de alquileres, pero agro, bioindustria. Me parece que hay una decisión política del gobierno de decir, mira, aunque no tratemos juicio político, igual era raro que presten colaboración para aprobar otros proyectos. Vamos a darle con juicio político, pero está claro que no va a salir casi nada, salvo algún pequeño acuerdo que haya con el interbloque federal, me parece, Benaín, ¿no? Totalmente, ¿no? Es un año donde se visualiza que me parece va a estar bastante planchado y las iniciativas, sobre todo después de mayo. Y además con el trabajo en territorio que van a querer hacer la mayoría de los legisladores. Así que... Bueno, es lo que decís vos eso, ¿no? Que supongo estamos que el a juicio marzo, político va a funcionar como una pantalla de tema en ese sentido, pero... Y para exponer, digo, después por más que creamos, ¿no?, que no va a avanzar en el recinto, lo que sí es seguro es que va a plantear las 2 maneras también de ver la justicia. Y las 2 maneras principales de ver la justicia de quienes tienen altas chances y están más competitivos para este próximo calendario electoral. Sí, ahora, y también está claro, me parece que, digo, el oficialismo podrá enojarse con Stornelli porque Stornelli no viene, pero te vas a tener que bancar el escrito, y también es cierto que la cuestión de expandir el debate y correr las cortinas, al llegar con el escrito, eso es como imposible de concretarlo. Digo, no va a haber ninguna pelea con Stornelli diciéndole por qué cerraste la causa. Digo, la parte que tiene que ver con la difusión, me parece que al llegar el escrito pierde mucho peso, me parece. Exacto. Pero bueno, es la decisión de Stornelli, que justamente quiere lo contrario, ¿no? Y creo que también la oposición dice, bueno, si querés que Stornelli presente el escrito, que lo haga, pero tratemos de evitar que la cuestión se propague más, me parece, pero bueno. Sí, y aparte de eso que decís, también de la presentación del escrito, y que me parece que por eso también se siente y se ve la molestia, ¿no?, en el Frente de Todos, es porque te licúa de alguna manera también el debate, o esto que recién decíamos también con Vero, que es, bueno, vos vas a la comisión,
y quedás expuesto. Sí. Si de repente algún chat te vincula o algo, Sí, claro. quedás expuesto y ahí es tu Sí. palabra contra lo que aparezca como supuestas pruebas, ¿no? Bueno, exactamente la hora 10 de la mañana con 29 minutos. Estamos en la primera mañana. Benaim, ¿de qué hablamos, por favor? A ver. Y del otro proyecto que estamos mencionando, Pato, porque el día de mañana va a estar funcionando la Comisión de Justicia que preside Rodolfo Tailade con la iniciativa presentada Sí. por el diputado Mirabella y acompañada por la mayoría de los legisladores de la provincia de Santa Fe, no importa su color político, y tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia. Yo creo que hay un consenso, se quiere mostrar un consenso, pero dentro del oficialismo no están tan de acuerdo con que todo el tema de inseguridad por parte de bandas narcotraficantes en Santa Fe se va a acabar con poner más jueces. Yo creo que no. De hecho, ¿Y quiénes son? A ver, vos debés saber, Benaim. ¿Quiénes No son voy a los dar grupos? De nombres un y lado apellidos. y del otro. Dale, a ver. no, pero yo te voy a decir, no voy a dar nombres y apellidos, pero te voy a decir acciones Sí. que me parece a mí, no lo sé, me parece que dan cuenta de esto que digo. A ver. El proyecto se presentó en mayo del año pasado. Sí, La situación del narcotráfico ya totalmente. viene Mal. de hace muchos años, ¿no? De hecho, hubo cambio de ministros de seguridad. Allá respecto, también. No, Y nacionales. acá también. Sí, sí. Sí. Se empezó a tratar en noviembre en la Comisión de Justicia. Cuando viene el receso, el presidente Alberto Fernández no lo pone en el temario extraordinario. Epa. No es de urgencia, Vos digo. O decís sea, digo, que es lícito pensar que no hay tanta preocupación en la nación como pretenderían en o al Santa menos Fe. no creen que este es el camino. Claro. Digo, porque si fuera el camino y está todo acordado, lo pones en una sesión de urgencia. Para eso son las extraordinarias, ¿no? Digo yo. Acá, y... perdóname, acá la verdad se durmieron todos a nivel nacional y provincial, porque si hubiese habido gestos, como decís vos, en extraordinarias, diciendo, che, esto está muy caliente, hagamos algo, bueno, lo de ahora tendría algún atenuante. Pero como Exacto. decís vos, estaban mirando otro canal, efectivamente. Y no hubo tampoco... Mirá que avanzaron reuniones de comisiones en el periodo de sesiones extraordinarias con temas que ni siquiera Sí, eran proyectos. totalmente. Y jamás avanzó el tema. Tenía que pasar lo de Messi, que también es raro que se Coincido ponga en con pantalla vos. una figura como Messi para empezar a levantar preocupación agravada, ¿no? Yo digo, me parece, por lo que la lectura que se puede hacer es que al menos en el gobierno no consideran que esta sea la solución. Por eso Pero, no se Vero, avanza, me coincido parece. con vos, pero además lo hemos hablado contigo, porque un diputado rosarino como Sí. Angelini es el titular de la Comisión de Recuperación de Adictos y Lucha contra el Narcotráfico, que decíamos, pero ¿cómo va a ir una sola comisión para dos cosas tan distintas? ¿Qué tiene que ver la recuperación del adicto contra la lucha contra el narcotráfico? Exacto. Lo hemos hablado con vos, hemos coincidido con ellos en que no podían estar unificados esos proyectos, y había reuniones de la comisión para hablar de la recuperación del adicto. Era una entelequia con el Exacto. lío que tenés. ¿Te acordás que había reuniones? ¿Cómo hacemos para que los adictos tengan un ámbito donde poder recuperarse? Bueno, pero ¿y lo otro? Lo otro era muy caliente y no pasaba nada, efectivamente. Bueno, me parece que viene por ahí, pero bueno, la idea, o al menos el dato que yo tenía hasta la semana pasada, es ¿Era que qué? hay consenso para avanzar con el dictamen, pero te digo que no haya girado, o sea, o que no se haya puesto un plenario de las 3 comisiones en las que tuvo giro el proyecto, también me da una sensación de que no sé si está todo tan claro. Algunos dicen, bueno, no hay que hacerle correcciones, después va a girar definitivamente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no sé si es un tema de presupuestario o lo que sea, pero me parece que ahí viene una pata que sí, está bueno, pero Abonando lo que vos decís, en las elecciones pasadas, de un lado estaba Cristina Fernández con Perotti y de otro lado estaba Alberto con Agustín Rossi. con Rossi. Claro. No sé si eso, vos decís que las heridas no se han sanado. Todo se puede abonar, mira.
Todo O si es No se posible. ponés, nunca ponés buena voluntad. Yo Benedí. le pongo la mejor, pero hay cosas que no se puede tapar el Dale. sol con la mano, Bueno, a ¿viste? ver, Por más que seguimos. uno quiera, Seguimos, cosas dale. complicadas. Seguimos. Hubo un pedido para tratarlo, mira, esto fue lo ver. máximo a lo que llegó el año pasado. Un pedido para tratarlo sobre tablas durante una sesión en octubre, pero no tuvo éxito y ahora comienza su tratamiento en la Comisión de Justicia, que decíamos se va a reunir mañana a las 11 de la mañana. ¿Qué dice el proyecto? Contempla Sí. la creación de múltiples cargos. ¿Cuánto sale un cargo? Es Crear el un otro nuevo tema cargo. pendiente. Pues te digo que lo presupuesto venís quedó diciendo desde totalmente la semana afuera. pasada. Múltiples cargos porque además son salarios que no son el salario de una persona que No. entra al supermercado a Por lo una menos caja. 800.000 pesos por mes, sí. Exacto. Mira, vas muy bien con el Sí. dato. Es más o menos con horas extras se te Sí, va sí, sí. bastante más. Judiciales en todo el territorio santafesino a fin de fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. Acá también hay algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué es competencia el narco o lo que sucede con los narcos? ¿Es todo lo que está sucediendo está vinculado a la competencia federal o es parte de la seguridad provincial? Claro. Eso es clave, porque ahí también el debate, Vero, que se abre es el debate sobre, bueno, pero la policía o la justicia santafesina no se está pudiendo ocupar del tema, hasta dónde no está también intervenida o atravesada por todo el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, la ayuda federal, la ayuda del Estado Nacional, tanto con las fuerzas como se habla de la gendarmería o con la justicia, es parte del debate porque, bueno, ellos no lo están pudiendo resolver. Claro, Ahora- entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Tiene que intervenir directamente esa provincia? Esto también es un tema, ¿no? Los gobernadores, viste, después te dicen, no, son recursos provinciales, no te metas, no me estás interfiriendo, pero en otras cuestiones es responsabilidad Perdóname, de la nación, ¿no? vos que trabajás en otros lugares, ayer Sí. te habrás cansado de ver las imágenes de lo que pasaba Sí. con el ataque de los familiares del chico muerto, Uf, tremendo. Máximo, a el domicilio del presunto narco. Y la tragedia de eso es que la verdad que uno ve gobiernos de centro, de izquierda, de derecha, pero en todos lados el monopolio de las fuerzas del Estado. Y ahí está claro que no era así, porque destruyeron la casa y la policía llega, primero que llega tardísimo, y cuando llega miraba. Eso es muy grave. Lo saca Muy a esta grave. persona acusado de Exactamente. narco del lugar. Primero exactamente. Que da esa imagen o De protección. discursivamente estamos Efectivamente. protegiendo Vos podés al decir, narco. Bueno, eso es vos podés decir, no en podés lo convalidar un superficial, ¿no? linchamiento también, podés decir. Pero me llamaba la atención eso de que se robaban todo, se lo llevaban, decían que era para quemarlo, no para robarlo, que era en repudio a su presunta vinculación con la muerte. Es una práctica. Pero la policía mirando. La Era de una cosa robarse muy rara y todo muy también es una delicada. práctica muy Claro. argentina, ¿no? Se vuelca un camión, robamos. Totalmente. Todos robamos. Es una práctica también Pero que digo, se mezclan. en todos los sistemas, el monopolio de la fuerza tiene que ser del Estado, porque si no, no Sí. te funciona nada. Y de lo que no veías ayer. Bueno, algunos dicen que lo que se tiene que cambiar primero y principal en Santa Fe es la policía de la provincia. Que no la podés cambiar, no la podés cambiar de la noche a la desmantelás. ¿Y mañana. con Ahí quién sí. la suplantás? Y sí, claro. Y ahí ningún gobernador quiso, o sea, avanzó, sacó algunos, pero No, es parte del termina de problema, ser lo hemos un- contado acá, es que el gobierno de Perotti lo llevó a Saín, a Marcelo Saín, ¿Te que era de la acordás? PCA. Así terminó. Y, claro, exactamente. Por varias cuestiones, por maltrato, terminó denunciado, dicen Sí. que los espiaban. Después es cierto que el poder político de Santa Fe tampoco comulgaba con Saín, no se le hicieron fácil. Y nunca queda claro si Saín tuvo que ver con algún trabajo Claro. o alguna parte de su trabajo que no gustó o si tiene que ver con que tocó intereses que capaz También, no se podían tocar. exactamente. ¿No? Nunca terminó de quedar O claro las dos eso. cosas, efectivamente. Es que, ¿sabes qué? Me parece que mientras haya diferencias internas hacia adentro de lo que tiene que... Porque nosotros decíamos, qué bueno que tal vez esta vez la cuestión de Santa Fe pueda tener algún tipo de conducción ya, digamos, unificada entre gobierno provincial y federal, porque decíamos, Perotti es peronista, pero después te dicen, bueno, pero Perotti es peronista. Entonces es Claro. como que hay toda una situación de diferencias internas que Sí. siguen complicando al ciudadano, en este caso rosarino. Y yo te digo una ¿No? cosa que Entre no el es una intendente, el pavada. gobierno provincial, el federal. La pelea bueno, contra la déjense droga, de joder. la pelea contra la Pónganse droga, de acuerdo. por las características geográficas de la ciudad, sería una pelea contra la droga mucho más sencilla que si uno la compara con la selva peruana o la selva boliviana o la colombiana. Exacto. Es una lengua tirada en el río que tenés que rodearlo por derecha y por izquierda,
mejorar el control de los puertos, pero está todo a la vista de todo el mundo ahí, ¿eh? No es que hay escondrijo, no es una cuestión mucho más sencilla de resolver, me dicen, que otras peleas contra el narcotráfico. Cuando hablas con los especialistas, igual también sobre este tema, lo que te dicen un poco es, falta investigación de fondo, ¿no? O sea, investigación en cuanto a, bueno, hasta dónde llega esto o qué intereses toca. Y sí. O sea, la investigación criminal, como se le dice, es lo que falta. Claro. Y después lo otro es el debate de la legalización sí, legalización no, Claro. como tema para poner sobre la mesa. Pero esto, Vero, ¿se trata cuando mañana se trata esto pasado? Sí, ¿por qué? Porque dicen que hay que fortalecer la justicia porque la escasa estructura de lo que tiene que ver con el sistema judicial en Santa Fe es un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narcocriminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes. Bueno. El proyecto propone dale. la creación entonces de 5 nuevos cargos de fiscales federales con competencia penal en Rosario, 3 en Santa Fe y 1 en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás. Siempre lo decimos San Nicolás porque es límite con Santa Fe. Y también dispone sumar 3 cargos de defensor penal federal en Rosario y 1 en Santa Fe, entre otros. La implementación del Código Penal Federal sancionado en 2014 marca justamente lo que es el sistema acusatorio que está implementado, funcionando vigentemente en Jujuy y Salta. Y recordamos que es un poco también el pedido, ¿no?, de empezar a aplicar este sistema. Algunos me decían, ¿se creen que con el sistema acusatorio se va a solucionar todo? Tienes razón. No. Puede ser una parte, efectivamente, Claro, pero todo puede ser una parte. Algo puede empezar a avanzar, pero obviamente no es el todo. En el resultado, además, y si siguen esperando, Coincido. ya nada va a ser el todo. En el resultado de todos, el resultado de más de 6 meses de trabajo conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en la legislatura nacional, que fueron convocados por el gobernador Omar Perotti en diciembre pasado. ¿Se acuerdan esa reunión de urgencia donde Omar Perotti llamó a todos los representantes y les dijo, bueno, por favor, pidamos que avancen con esta cuestión? La iniciativa entonces busca crear 6 cargos en diversos puntos de la provincia en los que respecta a jueces con funciones de garantía, 3 cargos de juez penal federal con funciones de revisión en Rosario y 2 con funciones de juicio de ejecución. 1 con jurisdicción sobre Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto, San Nicolás y otro sobre Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Están viendo de crearte un cargo, Pato Méndez. No, que yo coincido con vos, Vero, digo, me parece que uno necesita este tipo de medidas, pero también necesitas gente con experiencia y con oficio, con capacidad para pelear con fierros. Digo, no sé, algún jefe de policía que tenga autoridad, una tropa algún de ministro de seguridad, ¿no? Efectivamente, no te alcanza solo con la justicia, más cuando se ha contado 20 veces. La verdad que la plata del narco, que es mucha plata, ha infiltrado partidos políticos, jueces, fiscales, digo, es parte de una cuestión donde hay mucho dinero que se reparte, mucha connivencia y efectivamente no va a tener una solución solo por el lado judicial, pero bueno. Faltan exactamente 18 minutos para las 11 de la mañana. Estamos con el señor Márcico, estamos con Verónica Benaim y vamos a lo siguiente. Anoche en Punto G, Punto Género, estamos en las vísperas del 8 de marzo, pasaba lo siguiente, a ver. La consigna de esta convocatoria es, con esta justicia no hay derechos ni democracia, la deuda es con las y les trabajadoras. ¿Cuáles van a ser? Siempre hay, bueno, se marcha a partir de las 16, la convocatoria es en Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso. Exacto, estamos convocando a partir de las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Congreso y allí leer el documento aproximadamente entre 18:30 y 19 horas. Generalmente suele ser un documento muy extenso, que a veces se pierde, ¿no? Su contenido, que para llegar a ese documento a veces no se sabe, pero bueno, se hacen asambleas, hay mucho debate, hay quienes todavía piensan que estas convocatorias son espontáneas, ¿no? Que de pronto se lanza una convocatoria en redes y hay movilización. Y en realidad es interesante contar cómo es la organización de una convocatoria de estas características. Contanos.
Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque vos decías que el programa está hace 8 años. Bueno, hace 7 años que nos venimos juntando para producir esta medida de fuerza, esta huelga, como decías vos, que implica una instancia de organización que tiene obviamente muchas dificultades, muchos problemas. Es difícil a veces convivir entre tantas diversidades de perspectivas políticas, ¿no? Pero que sin embargo las organizaciones apuestan año tras año a producir, ¿no? Y nosotras en eso vamos un poco siguiendo ese deseo. Y este año volvimos a convocar asambleas abiertas en el mes de febrero en el Sindicato de las Trabajadoras de Prensa, ¿no? Un sindicato que muy vital, ¿no? Que apenas había conseguido recientemente la personería jurídica, y allí nos encontramos organizaciones feministas, sindicales, organizaciones sociales, pero también muchas compañeras que se acercan a contar distintas militancias que llevan adelante, por ejemplo, en casos de criminalización, muchas compañeras migrantes que están también denunciando, por ejemplo, la situación de las mujeres y las travestis en Perú. Por lo tanto, se genera un espacio de elaboración política donde podemos poner en relación elementos que por ahí están inconexos, ¿no? En nuestras militancias. Es decir, bueno, hay por ejemplo, ¿no? Hay un resurgimiento o un avance de la violencia política. Bueno, allí nos encontramos con casos que podemos poner en conexión, ¿no? Algo que pasa transversalmente, cómo se está de alguna manera criminalizando ciertas militancias, intentando disciplinar ciertos liderazgos feminizados. Y por supuesto la situación económica. La situación económica, que eso, no sé si me ibas a preguntar en ese sentido, pero ha sido el eje de la discusión. Claro, el tema económico, cuando hablan de la deuda es con las y les trabajadores, ¿no? En esta consigna, con esta justicia no hay derechos ni democracia. Entiendo que por un lado hay un diálogo con el juicio político a la Corte. Sí, digamos, podríamos decir que estamos, ¿no? Primero, actualizando esta consigna que ya tiene varios años, que surge justamente para denunciar lo que implica el impacto de este endeudamiento externo que se produjo a partir del gobierno de Mauricio Macri, pero que fue revalidado durante esta gestión también, que está teniendo impactos y consecuencias muy concretas en la vida de las trabajadoras. Y cuando hablo de trabajadoras hablo de sindicalizadas, pero también de las que están en sus casas, ¿no? Que tienen que estar haciendo malabares para llegar a fin de mes o incluso endeudándose. Entonces hablamos de que la deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación, con mejor acceso a la vivienda. A ver, ¿es la deuda o es la inflación, ¿no? Lo que hoy nos está comiendo el bolsillo. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario, algo que nunca se dice, ¿no? Se habla de combatir la inflación, pero cuando se dice combatir la inflación, lo que no se está discutiendo es que el acuerdo, tal como se firmó en el Congreso, en este Congreso, es un acuerdo inflacionario porque implica devaluaciones periódicas y porque implica, por ejemplo, suba de tarifas, ¿no? Entonces, eso hace que el acuerdo con el Fondo Monetario ya tenga sea estructuralmente inflacionario. Por lo tanto, pensamos que la inflación es una consecuencia de la deuda. Y ahí, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de economía doméstica, estamos hablando de jefas de hogar, de hogares monomarentales, que son donde se concentran las mayores desigualdades. Y entonces hay una denuncia muy concreta de lo que está haciendo, lo que está impactando este acuerdo con el fondo, y lo estamos discutiendo desde distintas perspectivas, ¿no? Trabajadoras de la economía popular que vienen a denunciar la baja de los planes Potenciar Trabajo, la criminalización y la estigmatización sobre este sector que paradójicamente había sido uno de los sectores que más se habían reivindicado durante la pandemia, ¿no? Esas trabajadoras que sostuvieron la reproducción en los barrios. Pero también lo que está haciendo también el fenómeno de las trabajadoras pobres, ¿no? Por eso también lo interesante de que haya sido en un sindicato. Trabajadoras que están sindicalizadas, que tienen trabajo registrado y que sin embargo no están llegando a fin de mes. Y eso obviamente que hace, por ejemplo, mucho más difícil salir de una situación de violencia machista. ¿Y cómo podrías explicar, bueno, porque hay también trabajadores varones que les pasa lo mismo, que están sindicalizados y que también les pasa que no llegan a fin de mes, ¿no? Que también en sus hogares impacta este peso de la inflación y del endeudamiento? ¿Qué es lo que hace que hoy sean mujeres y disidencias las que este 8M levantan este reclamo? ¿Cuál es la particularidad que las atraviesa? Bueno, la particularidad yo creo que tiene que ver primero porque el impacto que está teniendo esta situación está agudizado en el caso de las mujeres, porque sabemos que
al hacer una base de trabajo no remunerado en las casas, eso después se refleja en brechas salariales, en condiciones laborales más informales, pero además porque el rol que están teniendo las mujeres en la economía doméstica, ¿no? Son quienes están viviendo esta inflación y este descontrol de los precios en primera persona, ¿no? La particularidad además es el lenguaje con el cual nosotras venimos denunciando esta situación, ¿no? Haciendo mucho eje en la cuestión de los trabajos que se hacen y que no se remuneran, poniendo en escena también, de alguna manera, qué es lo que se nos debe a nosotras y no... y justamente en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, nos deben primero a nosotras antes que a los acreedores externos. Creo que en estos años hemos creado, como dice el video, hemos reinventado la huelga feminista y hemos creado un lenguaje específico para hablar de esta situación económica. Y la especificidad, por supuesto, es que esta situación gravísima de por sí impacta de manera mucho más profunda en mujeres, lesbianas, travestis, trans, ¿no? Como lo que se habla de feminización de la pobreza, las brechas salariales, los niveles de informalidad. Quienes hacen el trabajo comunitario al que me estaba refiriendo son en su inmensa mayoría mujeres las que están sosteniendo esta situación, esta crisis económica en los barrios. Y bueno, todas esas actores, esas actrices son parte de esa asamblea y en ese sentido se genera una instancia de elaboración política muy interesante para ponerle un lenguaje feminista a esta situación. Bueno, ahí estamos con el testimonio de la previa de lo que va a acontecer mañana. Así que nada, estábamos escuchando con atención este tramo de Punto Género. También, mientras tanto, Benaí me estaba... Diga. No, Pato, aprovechamos Sí. mientras escuchábamos este fragmento del programa de Mariana Carvajal para decir que, bueno, mañana no vamos a estar presentes las mujeres en la pantalla de TV porque es el 8M, es una jornada de lucha, así que vamos a estar haciendo actividades en distintos lugares y, bueno, es una jornada de reflexión y van a tener la conducción ustedes. Sí, me habían señalado efectivamente, así que vamos a estar trabajando desde temprano con el señor Nico Márcico. Acompañaremos desde acá, Pato, exactamente. Efectivamente, sí. No sé si hay prevista alguna convocatoria en el Congreso, en Plaza de Mayo. Sí, hay prevista la convocatoria, como todos los años, las organizaciones. Está bastante descentralizada también porque va a haber en varios puntos del país, ¿sí? como siempre, pero la convocatoria central va a ser, como todos los años, en el Congreso de la Nación. Estamos, bueno. Estabas escuchando con atención recién al testimonio de Lucy Caballero. Así que bueno, esto es en la previa entonces de la jornada. Y mientras tanto, digamos un par de cuestiones. En un rato viene una diputada del PRO, justamente es un buen combo porque es una diputada con formación económica, pero además es rosarina, así que podemos hablar de varias cuestiones. También tiene que ver obviamente con lo que pasa socialmente en Rosario por estas horas. Y vamos a hablar también de lo que aconteció ayer con esta decisión de la deuda que tenía que afrontar, deuda en pesos, por aproximadamente 7 billones de pesos. Ayer me hacían el número para que uno tuviera mayor idea, a la cotización del dólar oficial serían algo así como 3.500 millones de dólares. Bueno, eran deudas que el gobierno tenía que abonar antes de diciembre. Vamos a estar en época electoral, vamos a estar con la primaria, con la primera vuelta, con la segunda vuelta. Es toda una situación de enorme tensión. Lo que consigue el gobierno es postergar este pago para lo que es el 2024 o 2025. Claro, ¿qué es lo que te dicen los economistas de Juntos por el Cambio, que supone que pueden ganar? Bueno, pero me estás pateando a mí la deuda para cuando yo llegue. Pero bueno, nada, lo que te dicen del otro lado es, me dejaste una herencia de 45.000 millones de dólares que tuve que salir a renegociar urgente, y esto es como bastante común. Son cuestiones que las tenés que mirar no desde el punto de vista partidario, sino desde el punto de vista de la cuestión de la continuidad del Estado. Y un Estado que tenía que asumir estos compromisos casi mensualmente en época eleccionaria era como muy traumático. Así lo que haces es calmar y te queda en todo caso para el comienzo del 2024, sea quien le toque administrar esta cuestión. Pero bueno, vamos a estar con las dos cuestiones. Benaim, le pregunto, Sí. usted es, como me decía recién, respecto a todo lo otro, es bastante
escéptica, porque vos decís, yo tengo dudas de que algo avance. ¿Y este tema de Santa Fe puede avanzar o va a estar en la lógica de que no hay votos? ¿Qué crees, Benaim? Porque vos además agregaste algo, decís que hay en el medio, como siempre, una interna caliente en la provincia. Sí. Lo que creo es que tal vez, como la información que yo tenía, se firme dictamen entre ambas comisiones. Recordemos que es Comisión de Justicia y Legislación Penal. Pero tengo serias dudas qué va a pasar con presupuesto y Hacienda. Entonces ahí es donde creo, no sé si se traba o no al incorporar presupuesto. No dudo de lo tuyo. Ahora, ¿vos te imaginás lo que va a decir la oposición y parte de los santafesinos si por una cuestión económica están avalando y están apoyando además? Exactamente. Y es un poco... Me parece que la plata de algún lado la van a inventar, pero sí. En un tema de un presupuesto ajustado es otra complicación. Es que crear cargos no es, digamos, un trabajo fácil económicamente. Y después, por otro lado, recordemos que no avanzó también la creación de la descentralización de la justicia. ¿Se acuerdan ese proyecto de ley? También se cuestionaba bastante lo económico. Totalmente, ¿no? El porcentaje que acá alguna vez me lo han explicado, yo no lo sabía, que a veces se votan creación de juzgados federales en el país, aunque universidades, y no se vota el presupuesto y está nominada la creación de tal juzgado federal, pero no hay plata, y cuando hay plata empieza a funcionar, que pueden ser 2 o 3 años, y lo mismo pasa con otros estamentos de la sociedad. Exacto. Por eso. Te voto, pero no tengo la plata. Después está la teoría de que, bueno, el Estado tiene que estar para contener y para invertir en lo que haga falta. Bueno, de algún lugar hay que sacar esa plata porque es para contener. Mi abuela decía otra frase, pero no la voy a decir porque es un poco más fuerte para el horario. Bueno, vamos a la pausa, por favor. Faltan apenas un par de minutos para las 11. Esta es la primera mañana y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazá las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico.
La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo. Que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, estamos enseguida, 11 de la mañana, con un tema muy sensible y donde la verdad que también creo que explica un poco la falta de comunicación y la falta de proyecto de casi toda la dirigencia. Estoy hablando de un tema que no debería ser tan complicado como es el tema alquileres. Recordamos que por lo menos se debatió 3 años el proyecto de ley de alquileres en los años de Cambiemos. Iba Lipovetsky todos los años, presentaba la papeleta tratando de que el tema se terminara votando. Insistió, siempre había reticencias en el propio oficialismo de ese momento en Cambiemos, y finalmente Lipovetsky consiguió el tratamiento en diciembre del 2019 y la aprobación prácticamente en el estreno del gobierno de Alberto Fernández. Pero era un proyecto que, entre otras cosas, como condición sine qua non para que más o menos funcionara, era necesaria una estabilidad o por lo menos un proceso inflacionario que no superara el 10%. Bueno, se votó, fue un larguísimo debate. Recuerdo que había oposición ya en ese momento de parte de lo que era Cambiemos, y después vino el intento de modificarla. ¿Dónde tropezó ese intento de modificarla durante el año 2020 y 2021? Con una posición muy dura de parte de la gente de Juntos por el Cambio. Algunos dicen que motivada por el propio Macri, que decía no hay que hacer arreglos porque esto no tiene enmiendas, hay que simplemente impulsar la derogación de la ley. Bueno, no quedó ninguna de las dos cuestiones y el oficialismo, que primero parecía proclive a algún cambio, terminó sosteniendo el proyecto votado por Lipovetsky. Estamos en un lío bárbaro porque en el medio estamos con un 100% de inflación, estamos con el fenómeno del alquiler temporario y en dólares de los propietarios, porque como dice Benaim, Buenos Aires está muy barata, tenés mucho turismo, entonces tenés entre la gente que la ley no le conforma y la gente que le alquila extranjeros, tenés muy poca oferta. El alquiler además, que se consigue es caro. Más allá de eso, es un toque de viveza también de propietarios que dicen prefiero alquilar 3, 4 días, pero caro y en dólar, a clavarme, entre comillas, con un monto, un precio que claro, tengo que tener sujeto mientras la inflación sigue escalando, digamos, ¿no? Entonces yo te aumento un porcentaje, pero por un año o por 3 años eso va a darme un fruto económico que me va a quedar por debajo de la inflación. Totalmente. Sin embargo, si yo te alquilo por 1 o 2 días, saco rédito, y otra cuestión, digamos. Vero, otra cuestión. Porque antes el alquiler tenía una vigencia de 2 años, que uno entiende, porque escuché historias muy dolorosas, la verdad, y uno las conoce. Si vos tenés familia y tenés que cada 2 años tenés que mudarte porque se termina el contrato,
Es muy traumático para vos, para los chicos, tener que cambiar de escuela, tener que cambiar de barrio, es una cuestión muy compleja. Si en cambio vos tenés contratos de 3 años, bueno, sería otra cosa. Entonces, esta ley es una ley, la vigente, que te habilita contratos por 3 años. Ahora, ponete en el lugar del propietario, que de pronto tiene un departamento de 50 o 60 mil dólares como una manera de tener algún ingreso, donde la jubilación es del 70%, cobra jubilaciones de 50 o 60 mil. Si vos tenés un contrato con tu inquilino de 3 años, vos durante todo ese periodo no te podés hacer de la plata que significa venderlo, que es otro problema. Vos tenés una urgencia y no puedo vender mi propiedad por 3 años. Desde ese punto de vista es mucho tiempo. Esto es lo que no se pudo lograr armonizar. Uno entiende completamente la pareja que con hijos dice, yo no puedo andar girando por Buenos Aires cada 2 años. Quiero la de 3, es muy entendible. Ahora, para el otro, la señora jubilada que tiene un departamento de 60 mil y que necesita la plata y no puede vender el departamento por 3 años, también es un problema. Bueno, y por eso es tan complejo también, con esto que decís, Pato, Necesito soluciones, Márcico, acá, ¿eh? Arreglame el problema. Mira, yo por lo menos, mira, primero, antes de las soluciones, te voy a traer el tema en profundidad. Y después a ver si se nos ocurre alguna idea juntos. Dale. Pero bueno, vamos a darle un poco de datos concretos a estos debates que tuvimos, ¿no? Este debate que tuvimos durante los últimos años, pero principalmente el año pasado, en el 2022, donde se retoma esto que vos decías recién, que fue el debate de comisión. A ver, la actual ley que ya se votó y se le dio la media sanción en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hace 2 años, lo que tiene como ítems centrales son esto que recién debatíamos, el contrato mínimo por 3 años. Claro, lo que vos decías recién, Pato, es clave. A vos, entre que te adaptaste al lugar, hiciste la mudanza y después te preparás la mudanza para irte, se te fue un semestre. Claro, se te fue un semestre de los 2 años que tenés. Entonces, después lo otro, y este también es el tema sensible que recién no lo mencionamos, pero fue el tema de la polémica el año pasado, aumento anual en relación al índice de contratos de locación, ¿no? Todo esto del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque la ley actual prevé un aumento por año. Ahora, la oposición de Juntos por el Cambio, lo que ponía sobre la mesa el año pasado, incluso yendo contra su propia ley, mientras era gestión entre 2015 y 2019, tiene que ver con que ellos hablaban de, bueno, quizá hay que repactar el número por cómo está la situación inflacionaria cada 3 o 6 meses, lo cual desde inquilinos agrupados, desde diferentes asociaciones y mismo desde el oficialismo, lo daban por tierra ese debate diciendo eso es imposible, una vez por año ya está bien, ¿no? Es como una Después cosa... se negociaba Camaño cada 6 meses, me parece, ¿no? Exactamente, claro, como que el punto intermedio era entre los 3 meses que decía Juntos por el Cambio y el año que decía el Frente de Todos. Bueno, la propuesta de Camaño, exactamente, del bloque federal, era esto de hacerlo de manera semestral, que incluso te digo más, Pato, a pesar de que esta ley ya está en vigencia hace un tiempo, hay algunos acuerdos que se hacen incluso con propietarios y con inmobiliarias que esto no lo respetan de manera textual y muchas veces vos terminás repactando el número de manera semestral, ¿no? Cada 6 meses. Así que estos son los temas centrales que propone la ley que tenemos ahora en vigencia. Después, las modificaciones sobre este debate que tuvimos en el 2022 tuvo que ver con varios proyectos, incluso sobre ley de alquileres. En total, desde que se comenzó a debatir esto hasta el día de hoy, tuvimos más de 30 proyectos que circularon y que dieron vuelta, ¿no?, por la Cámara de Diputados de la Nación. Esa es la comisión a cargo, por supuesto, ¿no? Las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Y después estuvo interesante el año pasado en este debate quiénes participaron, porque antes venían participando y se venía escuchando muchos dirigentes, ¿no? Incluso como es el caso de Muñoz, de inquilinos agrupados y de esas asociaciones. El año pasado, por supuesto por pedido de la oposición, se le empezó a dar también más lugar a la voz de los propietarios y de las inmobiliarias. Y entonces ahí quedó como bastante equilibrado el debate. ¿Sabes una cosa? Que esto no lo podés arreglar. Y no solo es un tema de Buenos Aires, pero está particularmente agravado. Pero en algún momento, década del 80 o el 90, si vos eras el propietario de un departamento, vos tenías una rentabilidad anual que oscilaba entre el 8 y el 10%. ¿Qué significaba? Que si vos te habías comprado un departamento de $50.000, alquilándolo en 11 años o en 10 años,
vos terminabas de pagar el departamento, ¿se entiende? Y la rentabilidad era esa, 8-10%. Hoy la rentabilidad es en pesos del 2%. Claro. O sea que necesitas, ¿cuánto? 30 años para recuperar el valor de tu departamento. Este es el problema que vos tenés clave en el mercado, porque es que no tenés tanta oferta, porque el propietario no lo pone. Si vos comprás para alquilar, no es negocio. Otra cuestión es que vos compres porque estoy blanqueando o porque tengo una buena oportunidad. Sí, sí. Pero digo, tener un departamento rentado no es negocio para el propietario. Ese es el principal problema. Exacto. En el marco y en el rubro inmobiliario, digo, el único sector que hoy queda con posibilidades de que invertir en tierra sea una inversión son justamente eso, terrenos específicos en lugares que hoy recién están surgiendo y que sabés que en unos años van a valer más, pero ya no es como antes que vos podías en hacer la zona un de negocio. Núñez vi terrenos, pero te digo, cabildo era, venta de terrenos apto para blanqueo, porque también el blanqueo no es una mala palabra, digo, estás convalidado por la ley. La construcción Exactamente, está digo, dentro del formato se de votó blanqueo. un proyecto acá, pero Exacto. me llamó la atención que te decía en cabildo, creo que era así, cabildo al 4.000 y pico, construcción apta para blanqueo. Pero el problema, me parece, es que, bueno, digo, ¿quién va a poner una casa en alquiler cuando la rentabilidad es muy, muy poca? Es un Exacto. problema. No, eso que vos decís de que no es negocio y el mercado y el rubro se transformó en los últimos... Entonces, legislar es muy complicado. 10 Porque no es que años, hay te diría, mucha Pato. gente. Digo, vos podrías legislar, como dice Benaim, con Airbnb, Claro. ¿no? Que digo, o en la renta temporaria, que ahora hay mucha oferta. Y como decís vos, habría que legislar antes de que el problema estalle. Pero ahí sí tenés oferta. Pero legislar con la construcción en pesos es complicado. Exacto. ¿Y con qué seguimos profundizando en esto? Bueno, lo político, Pato. Tuvimos entonces este debate el año pasado, se volvieron a dar los debates tanto del oficialismo como de la oposición. El Frente de Todos logró el dictamen de mayoría con 40 votos y el de Juntos por el Cambio, ¿no?, que estuvo apoyado por el Frente de la Concordia y los interbloques Federal y Provincias Unidas, tuvo el dictamen de minoría con 39 votos y lo que estaba justamente en puja era esto, el tiempo para repactar el número del contrato y por supuesto también el tiempo del contrato, 2 años versus 3 años. Había algunos detalles más, pero que son los que siguen siendo parte todavía del análisis y del estudio. Lo último, Cobos, a ver. y cerramos con esto, que es lo más novedoso que tenemos con respecto al debate sobre la ley de alquileres. Cobos, el día viernes presentó el día sábado presentó este proyecto. Propone derogar esta ley. Claro. Y el argumento que yo lo puse porque está dentro del proyecto, este argumento que está citado, y para mí es el que puede llegar a tener mayor calce en el debate o algún tipo de consenso, es que la ley dice, ¿no?, y da detalles, impacta sobre el plazo mínimo de contratación, es el artículo mencionado, ¿no?, de lo que es, esto tiene que ver con los contratos comerciales, civiles, ¿no?, y comerciales de la nación, y también regula el mecanismo de ajuste del precio. Bueno, estos dos elementos, dice Cobos, sumados a la regulación del depósito y de la garantía, lo que dicen es que, a ver, lo voy a explicar en criollo para que se entienda mejor, porque acá está muy técnico. Lo que dice Cobos básicamente es, estos factores lo que hacen es que tenga que el propietario subirle el precio de antemano a la propiedad. Claro. Entonces, cuando vos le subís pensando en la inflación y pensando en estos conceptos el precio de antemano, ya estás de entrada perjudicando al inquilino y complicando el sistema de alquiler y el sistema inmobiliario. Muchísimas gracias, Nicolás Márcico. Estamos con Verónica Benaim, presentación y una nota por dos características muy importantes en este momento. Presentación y estamos. Bueno, ahí está, ella es Germana Figueroa Casas, importante porque vive en Rosario, es diputada opositora, y porque además es economista, así que vamos a hablar del rollover o de las deudas en pesos que fueron postergadas para el año que viene, pero antes del tema que es de rigurosa coyuntura. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Soy contadora, ¿eh? Contadora. Hice una especialización. Perdón, ¿yo dije economista? Sí. Bueno,
Más o menos. Sí, gracias. Son primos hermanos. Bueno, exacto, la misma facultad. Ahí está, por eso. Bueno, a ver, diputada, la sensación que uno tiene es que toda la dirigencia política, han pasado ahora un gobierno peronista, antes 3 socialistas, han pasado gobiernos nacionales de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Mauricio Macri, ahora Alberto Fernández. ¿No durmieron todos un poco con el tema de lo que es claramente la tragedia del narcotráfico en Rosario? Bueno, yo te diría que hay que mirar los números. Realmente habíamos llegado a un drama en 2013-2014 y a partir de 2015 tuvimos una disminución muy importante de los homicidios y se trabajó, la verdad que desde el gobierno de Cambiemos, la ministra de Seguridad realmente puso su foco en Rosario. Es más, hubo incluso algunas intervenciones de la Policía Federal que se planteaban y se planificaban desde San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, e ingresaban por todos los problemas que hemos tenido también dentro de la Policía Provincial. Claro. Realmente hubo ahí una diferencia que, fíjate que luego los números volvieron y volvieron peores todavía. Lo del año pasado ha sido terrible, estamos tan por encima de la media nacional, 22 homicidios sobre cada 100.000 habitantes es muchísimo. Pero realmente yo tengo que decir que hubo esa diferencia y hay que marcarla, ¿no? Sí, yo la verdad que uno ve menos la gestión nacional, pero está muy bien que usted lo señale. Yo decía que la verdad, las gestiones socialistas, que eran bien intencionadas, pero que tropezaban con problemas con la policía que fueron harto conocidos, ¿no? A eso me refería, me parece, ¿no? Sí, el tema es tremendo porque dentro de uno cuando habla de la policía así en general parece que son todos y no son todos. Ha habido poca valoración de la policía. Realmente cuando un policía, a lo mejor pocos, porque casi no hay enfrentamientos de la policía, casi no hay detenciones, o sea, falta el contacto de la policía con la gente, pero también tiene que ver mucho con el respaldo, ¿no? Que uno le da a la policía con los elementos. Ha salido en varios lugares que la policía de Santa Fe no se les han dado los chalecos antibalas, que incluso hubo una licitación que fracasó, o sea, realmente no se le está dando prioridad. Y es todo, ¿no? Porque en el narcotráfico también está la pata de en dónde se gasta el dinero, también está el tema de educación, o sea, realmente es un montón de cosas que se conjugan y que han logrado una tormenta perfecta en Rosario, ¿no? Que la estamos pasando muy mal. Y yo les quiero recordar, ¿no? Que desde el año pasado que venimos pidiendo que manden las fuerzas federales que se prometieron, porque obviamente que no es la única solución, pero ayudaba cuando teníamos ese respaldo de nación. Y Rosario realmente es como que nos sentimos totalmente abandonados en todo sentido, tanto por el gobierno provincial como por el gobierno nacional. Sí. Recién Verónica Benaí me estaba explicando el proyecto, Vero, que tiene que ver con el proyecto de Mirabella. Digo, no sé, ¿avanzará? ¿Sabrá Germana? ¿Va a apoyar Germana? A ver, ¿cómo es el tema? Le consultamos si cree que es una iniciativa que tiene que avanzar en el Congreso. A ver, no es que lo apoyo, lo firmamos y lo hicimos entre todos los diputados. ¿Vieron cuando dicen que no nos podemos poner de acuerdo? Bueno, lo firmamos todos los diputados de todas las fuerzas políticas de Santa Fe. O sea, coincidimos, había algunas visiones que podíamos tener alguna opinión distinta, pero decidimos hacer esto, que lo firmáramos todos para que todas las fuerzas políticas estuvieran presentes, justamente para lograr que se trate en el Congreso. Y bueno, por eso mañana, ya hubo una reunión el año pasado donde vino gente, vinieron fiscales, vinieron jueces. Mañana se hace una plenaria, pero bueno, no convocaron a la Comisión de Presupuesto, que sería la única que faltaría. Eso nos daría tiempo de que salga más rápido. Claro. ¿No le llama la atención que no esté la Comisión de Presupuesto o es algo que, digamos, no generaría ningún obstáculo? Es que me parece una lástima, porque ya habíamos hecho, ¿se acuerdan que hicimos una plenaria cuando vinieron fiscales y jueces y estábamos, había la posibilidad, no sé por qué, la verdad que no sé,
pensé que nos iban a convocar, cuando dijeron plenaria, pensé Claro. que nos convocaban a todos. Yo particularmente le quería preguntar sobre algunas medidas que está preparando el gobierno de Alberto Fernández, como por ejemplo abrir una delegación de la unidad financiera allí en Rosario y avanzar con solicitar el pedido de designación de jueces y fiscales federales. Estas dos cuestiones, ¿cómo las ve? ¿También forman parte de una posible solución o ayudan a una solución de la problemática? Bueno, mira, nosotros hemos presentado también, que lo había presentado Carolina Lozada en el Senado, yo lo repliqué con el apoyo de varios diputados también en la Cámara de Diputados, pidiendo la emergencia de seguridad para Santa Fe. Y una de las cosas que se planteaba era que se instale la UIF. Pero hay que tener bien claro que hay que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque la UIF, lo bueno que tiene es que centraliza. O sea, recibe, si no, ¿qué haría una persona que quiere disimular? Un día trabaja en una provincia, otro día en otra. Entonces, lo que tiene que ser es que esté para facilitar trámites, para permitir el acercamiento a los que informan, ¿viste? Los oficiales de cumplimiento, pero el ROS se manda por un sistema que se centraliza, a nivel nacional en la UIF. Entonces, a mí lo que me gustaría es que si se hace este proyecto, que sea asegurándonos que lo que va a haber es gente entrenada, no tienen que ser puestos políticos, tienen que ser muy técnicos para dar agilidad y permitir eso. Obviamente que cuando uno habla de leyes se siente como que hay que dejarle bien claro a la gente que esto no es una solución única, uno va haciendo algo de lugar que puede, pero acá tiene que haber una decisión política de verdaderamente dar una solución a Rosario, que eso todavía no lo hemos visto. Pregunte, Márcico, vamos. Diputada, buen día. A ver, con respecto a esto que hablábamos antes de qué está faltando, qué hay que fortalecer, el trabajo que ofrece esta comisión que recién le mencionaba y charlaba con mi compañera, la consulta es ¿qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con la cantidad de jueces en Santa Fe? ¿Dónde están los puntos flacos de eso? ¿Qué nos puede contar? Bueno, hay un montón de lugares vacantes y hay jueces que están subrogando. Por ejemplo, un juez de Venado Tuerto subroga a lo mejor en Reconquista, o sea, desde el sur de claro. Santa Fe al norte de Santa Fe. Claro. Hay la misma cantidad de jueces desde hace muchísimo tiempo, antes de que tuviera esta problemática. Los fiscales cuando tienen que, saben que no pueden, no tienen la tecnología, por ejemplo, para abrir celulares, o sea, realmente falta muchísimo, por eso te digo que es todo un tema complejo, ¿no? Que tiene que ver con presupuesto, con cubrir estas vacantes, mucho hay detrás que no se está haciendo y se viene reclamando. Nosotros hemos tenido reuniones, tanto, hubo en la Cámara, pero también en lo particular. Hacemos digamos, el foro, hay un foro en Rosario, el Foro Regional Rosario, que reúne a diputados, digamos, de todas las bancadas. La tuvimos el lunes a la reunión con distintas entidades, ¿no? De la sociedad civil, también planteando y tratando de encontrar soluciones, algo que nos preocupa mucho, pero que es, digamos, se tiene que hacer, no alcanza solo con la justicia, o solo con la policía, o solo con la Policía Federal, se tiene que ser todo junto, en serio y simultáneo. Germana, una consulta, que siempre es más fácil decirlo después, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que veo es que ni siquiera con perspectiva política ningún sector aprovechó esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la Corte, encabezada por Rosati, por Rosenkrantz, estuvo algún lunes, pero bueno, estuvieron un día y se fueron. Digo, yo creo que al propio Alberto Fernández le hubiese, me parece, importado y le hubiese servido decir, che, me instalo en Rosario, o Aníbal Fernández, antes, digo, sé que hizo cosas Bernie, hizo alguna cuestión, como usted decía, Patricia Bullrich, pero digo, no hubo gestos políticos para decir, estamos en el centro del escenario, generamos una política y nos quedamos hasta que esto medianamente se enderece. Tampoco hubo algo de eso, o nos equivocamos con esta mirada. No, esa es la sensación, ¿no? Claro. Que falta eso. De cualquier manera, el tema de Messi va a estar en boca del mundo, y es horrible, porque la ciudad de Rosario es mucho esto, ¿no? Realmente es lamentable.
Pero bueno, a ver, hay muchos políticos que vienen hablando desde hace bastante tiempo de lo que pasa, ¿no? Se vio la diferencia que hubo entre el gobierno de Cambiemos y lo que está pasando ahora. Hemos reclamado, vuelvo a decirlo, en infinita cantidad de oportunidades, el tema de las fuerzas federales. La verdad es que ojalá, ¿no? Que vengan todos. Nosotros le pedimos, vos fíjate lo que son las leyes, ¿no? ¿Viste el tema de las capitales alternas? Sí, que se plantea? exactamente. Entonces vamos a hacer una ley para que haya capitales alternas y vaya. Y ahora que necesitamos que venga, no viene nadie. Totalmente. Germana, otra cuestión en tu condición de contadora. Bueno, el gobierno que tenía vencimientos en pesos de manera permanente todos los meses, estamos en un año electoral, en un rato estamos en unos meses, estamos en la PASO, después primera vuelta, después balotaje. Digo, esto de que las deudas se van a pagar, pero en el 2024. Al gobierno lo tranquiliza, pero los economistas de Juntos por el Cambio estaban todos enojados. Estoy hablando de La Espina, de la CUNSA. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer cargo de una deuda que tenía que afrontar este gobierno. ¿Cuál es la explicación? A ver, se viene diciendo desde hace tiempo, sostenían que endeudarse en pesos no era ningún problema, no pasaba nada. Y nosotros veníamos diciendo, no, se está endeudando, el Banco Central se está endeudando, el gobierno se está endeudando, sigue el déficit fiscal, lo veníamos advirtiendo y advirtiendo. Ahora, no es solamente que se pasa el problema, como siempre, porque acá no hacen más que patear el problema para adelante de todo. Todos los temas que se tratan, parche y sigo para adelante. Ahora, también es el riesgo de lo que se está ofreciendo. También hay una parte que se está vinculando al dólar y se está vinculando al peso, y además está esta posibilidad que la deuda, en lugar de tener vencimiento, puede exigirse en cualquier momento. Eso, para un país con los problemas que tenemos nosotros, es gravísimo. Pero además, nuevamente digo, habían dicho que no había ningún problema con esta deuda. Pero claro, porque esto es lo que te muestra, nadie sabe quién va a ganar. Yo creo que vamos a tener una nueva oportunidad nosotros, pero a lo mejor no. Entonces, ¿por qué no pensamos en la gente? Es una bomba que va a explotar. Y si no se trata con cuidado y siendo verdaderamente serios, es no importarte lo que le pasa al país. Sí. Es decir, bueno, total, yo me voy y que reviente la Argentina. Ahora, diputada, yo sé que usted me va a responder con tranquilidad. Yo no soy economista y alguna vez lo he hablado esto, pero digo, esa decisión que uno la puede entender, ¿no? Y que sería bueno que el gobierno se haga cargo de sus deudas que tenían vencimientos para este año y que no le deje el paquete durísimo al que viene. Digo, no hay que plantear lo mismo de lo que pasó con Cambiemos, cuando Cambiemos decía, viene una lluvia de inversiones, no llegó, nos quedamos sin financiamiento, 2018, cuando Melconian les decía, cuidado muchachos que se va a cortar, y hubo que recurrir de urgencia al Fondo Monetario para tomar un crédito de 45.000 millones. ¿No hubiese sido mejor también que el gobierno de Cambiemos dijera, no tomo ninguna deuda, no le complico la vida al que viene y transito mis próximos 18 meses con austeridad y no tomar esa deuda para ver si se ganaba? ¿No hay mundos paralelos entre eso que pasó con dólares y esto que pasa ahora con el rollover, o no? Primero, el problema de la deuda externa lo tenemos desde Bernardino Rivadavia en adelante. Sí. Es algo que la hemos transformado también en deuda interna, arriesgando, por ejemplo, fondos, porque hay muchos fondos públicos, seguros, bancos que entran en esa deuda interna también. Pero este problema viene de años. ¿Por qué? Porque en realidad siempre, en todos los gobiernos, lo que se ha hecho es endeudarse para, teóricamente, aplicar una solución. Coincido. Y eso no ha sucedido. Claro. Pero a mí no me pueden decir que el acuerdo con el FMI fue por un problema del gobierno de Cambiemos, porque la deuda y el gasto venía desde mucho antes, porque había vencimientos, porque estaban los holdouts y porque pasaron muchas cosas. Entonces, yo puedo decir, uno puede no estar de acuerdo si uno va al FMI o va a otro lugar, pero la realidad es que el endeudamiento es consecuencia de los continuos déficits fiscales, que es un tema a solucionar, y que el gobierno de Cambiemos, bien mal, intentó solucionarlo bajando el gasto.
¿Falta? Sí, y nadie plantea, no hay que endeudarse porque no tenemos muchas opciones y sabemos que va a costar muchísimo bajar el déficit fiscal porque el gasto público mucho está asociado a gente vulnerable, a problemas que no sean, también son responsabilidad de todos. Entonces, otra cosa es cuando uno empieza a plantear, es irresponsable, critico la deuda en dólares y me endeudo a corto plazo en pesos constantemente sin importar y además, obviamente, inyectando dinero en la economía y generando inflación. Eso lo veníamos advirtiendo. Vamos a llegar al 100% de inflación, 3 dígitos. Y eso está vinculado a esta misma colocación de deuda en pesos. Entonces, creo que todos nos estamos haciendo cargo y de hecho sucede, ¿no? Porque muchas deudas son consecuencia, digamos, de... No sabemos, a ver, ¿quién es el primero? Por eso digo Rivadavia. De Rivadavia en adelante viene acumulándose. Pero uno no puede decir, me endeudé, sí, voy a pagar, es a corto plazo, todo, y después la paso a un año, sabiendo que no hay manera. Entonces, fíjense que el FMI, dicen tanto problema con el FMI, pero bien que agregaron 5.000 millones y no hubo que pagarlo, sino que se pasó para más adelante, y ni siquiera se están cumpliendo con las metas. O sea, hay que hacerse cargo, y ellos echan culpa al acuerdo con el FMI, sin embargo nosotros votamos responsablemente para que pudiera ser pagable. Entonces, ¿ellos van a hacer lo mismo el año que viene? ¡Epa! Diputada, justamente por eso le quiero preguntar, porque es verdad que el argumento del oficialismo tiene que ver con ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que hay que debatirlo de vuelta? El tema de cómo se paga ese acuerdo, que realmente la impresión y lo que queda en evidencia en materia de información es que complica las cuentas del Estado. Es que discutir cómo pagar la deuda lo que hace es darte aire o no darte aire. Pero lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para dejar de generar déficit fiscal y para gastar más de lo que tenemos. Porque la discusión es esa, que si yo consigo financiamiento, lo único que hago es correr para adelante. Yo entiendo que en un momento uno pueda endeudarse porque va a ser, por ejemplo, una obra grande, va a mejorar la infraestructura del país, pero no puede ser que por gasto corriente, porque no alcanza a cubrir y ni siquiera da un buen servicio, porque a ver, digamos, principalmente el Estado con el monopolio de la fuerza tendría que estar cuidando la seguridad. Totalmente. Y pregúntenos, Totalmente. a ver si el Estado está cumpliendo. Entonces, gasto enorme, déficit fiscal, deuda que se pasa y nos están matando. O sea, realmente da un poco de bronca. Yo, disculpen que sea tan efusiva, pero ustedes vieron lo que fue ayer Rosario. Ustedes vieron la desesperación de la gente. Han muerto chicos. ¿Y el Estado qué está haciendo? El Estado te cuida. ¿En qué te cuida? Consulta, un tema económico. Usted dice que es contador y no economista, pero parte de estos problemas es, usted indica que el Estado gasta mucho. Un camino sería que el Estado gaste menos. Estaríamos todos de acuerdo. Que no es sencillo gastar menos, dice usted, porque hay mucha plata comprometida en jubilaciones y en planes sociales. Pero, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, si no me equivoco, hizo algún intento reduciendo la obra pública. Que eso contribuye a que haya mayor equilibrio fiscal. Gasto menos, no tengo déficit fiscal. Pero ahí no vino otro problema que lo hemos visto, que cuando no hay plata en la calle, no hay plata para obra pública, por ejemplo, se enfría mucho la economía y es tremendo también. Bueno, a veces se gasta mucho en obra pública, pero no llega a destino, ¿no? O sea, eso es otro, sí, está bien, está bien, bueno, pero esa es otra cuestión, ¿no? Digamos que en esta gestión no ha habido denuncias en estos años, ¿no? Por ejemplo. Pero hablo como motorizador de la economía, ¿no? Porque la verdad, yo digo, ahorré, ¿no? Pero después se me enfría todo, ¿no? Claro, por eso yo planteaba que una cosa es endeudarse para una obra pública, en definitiva, el estímulo que hace genera desarrollo, pero otra cosa es que tengamos un montón de gasto que no se sabe a dónde va, fondos fiduciarios que están ahí, que realmente no sabemos el destino. O sea, hay un montón de gastos superfluos y además hay que tener en cuenta que cuando uno se endeuda,
eso se tiene que pagar. O sea que no solo tenemos que achicar el déficit fiscal, sino tenemos que empezar a generar superávit, porque ¿cómo pagás lo que te vas endeudando? Sí. Entonces, esto muestra el final de eso. Ya, no se puede emitir más porque ya la inflación está al límite. No se puede endeudar más porque ya nadie nos presta. Nos prestaban internamente, pero ya se empezaron a dar cuenta que no cierra. Lo único que nos queda es, y la presión tributaria es récord, que tampoco tenemos de dónde recurrir, porque vos me podés decir, bueno, cerrar el déficit fiscal subiendo más los impuestos, pero ya los impuestos no podemos subirlos más. Entonces, llegó el momento, creo, para cualquier gobierno, de empezar a trabajar del lado del gasto. Creo que esa es lo único que podemos hacer. Ahora, trabajar al lado del gasto es muy antipático también, ¿no? Digamos, la verdad que yo creo que puede ser así, pero hay que sostenerlo socialmente después, y ya ¿no? se intentó. No es la primera vez que en la reducción del gasto y el gasto público ya se intentó en otras oportunidades y te aguantan no poco. Se achicó tampoco, ¿no? No, bueno, pero lo que se aumentó, un gasto público que estaba alrededor de 25 o 30 llegó al 45, o sea, hubo un aumento enorme durante el gobierno de los Kirchner, que también hay que tenerlo en cuenta, porque fue muy grande. Y decime si hay menos pobreza. O sea, tiene efecto. Hace años que la pobreza no baja. Sí, sí. Años y años. Y nunca... Bueno. O sea, yo lo que digo es, en algún momento tenemos que tomar conciencia que por más que sea antipático, por más que no guste, en realidad estamos haciendo lo que está bien. La otra vez, con el tema de la moratoria previsional, se planteó que estaba de un lado la sensibilidad y del otro lado la responsabilidad. Y cuando me tocó hablar, yo le digo, la responsabilidad es la sensibilidad llevada al extremo. Porque cuando yo soy responsable, me van a conocer populista, me aguanto lo más feo, pero doy una solución real. Y creo que eso es lo que tenemos que tener todos los argentinos y que no va a ser fácil, pero ya no hay más soluciones mágicas. Ahí estamos, Germana Figueroa Casas, diputada del PRO de la ciudad de Rosario, contadora. Germana, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Vamos ahora, cuando quedan apenas 25 minutos para las 12, en ese momento llega el señor Horacio Embón, vamos con Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, ¿por dónde andás? Bien, Pato, nosotros estamos aquí en la puerta de la sala 1 del anexo A, en donde a partir de las 13 va a comenzar esta sexta reunión de juicio político, decíamos la segunda con testimonios. A ver, si vamos a la lógica, imaginamos una mesa principal con las autoridades, ¿no? Carolina Gagliar, del Frente de Todos, es la diputada que preside esta comisión. Vicepresidente primero es el diputado López, de la Coalición Cívica. Y el vicepresidente segundo es Ricardo Herrera, el diputado del Frente de Todos. Los secretarios, Omar de Marchi del PRO y Álvaro González, que también es del PRO y que conforma básicamente la mesa principal. El otro día hemos visto cómo el diputado López se ha corrido de su lugar hacia un sector más bien, digamos, delineado, que fue el opositor, que en algún momento, en la reunión anterior, en un momento se levantaron de sus bancas, se fueron y luego volvieron. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque les voy a contar un pequeño detalle, algo que se va a incorporar ahora por pedido de la mesa principal de la presidencia de esta comisión. Y si me acompañan con el movimiento de la Cámara, les voy a mostrar de qué se trata, porque los testimonios no van a estar sentados al lado de la presidenta Carolina Gagliar, como sucedió en la primera reunión de los testimonios, sino, fíjense dónde van a estar ubicados los testimonios que hoy van a venir, recordemos, con la ausencia confirmada del fiscal Carlos Stornelli. Le pedimos permiso para tomar la imagen. Así podemos tomar justamente la imagen. Ahí está. Vemos la cámara incorporada en un gran trabajo de toda la parte técnica aquí de la Cámara de Diputados, para que haya una silla con una mesa, su micrófono, enfrentados a la mesa principal. Por eso lo quería mencionar, Pato, compañeros, respecto a cómo se va a dar curso entonces esta comisión de juicio político,
con los testimonios, como le decíamos, con la fiscal Roteta, también con la titular, de la Fiscalía Federal de La Plata número 1, María Roteta, con el señor Sergio Napoli y también con la presencia de Cima de Villa. Bueno, así se va a dar transcurso entonces a esta reunión, con esta incorporación, entonces recordemos, Pato y compañeros de la Comisión de Juicio Político, que va a tener este atenuante, este pequeño detalle que les quería mostrar a modo de anticipo, para que sepamos que vamos a ver algo diferente y en donde tal vez pensemos juntos, ¿no? Tal vez lo que se busca en este sentido es darle una formalidad aún mayor a lo que significa que vengan personas de esta índole a dar testimonio en esta comisión tan importante y de tanto revuelo como es la de juicio político. Perfecto, caballero. Muchas gracias entonces. Nos estamos viendo en cualquier momento. Esto empieza a las 13. Allí está trabajando Gonzalo Solabarrieta. Gracias, Gonzalo. Estamos nosotros en la primera mañana y vamos a ir en un rato con la agenda parlamentaria, Benaim, de estos primeros meses, que si algo no sale en estos 6 meses, mucho más complicado que salga en la última mitad del año, me parece, pero tenemos Benaim. para hacer plaquitas todos los programas. Ahí ¿viste? estamos, sí. Dale. Mientras no salga, seguimos hablando de esto. Sí, dale. Bueno, proyecto de expansión de la inversión educativa a 10 años. Busca llevar del 6 al 8% el PBI para el 2032. ¿Qué más tenemos? Alberto Fernández insistió por la votación de la ley de agroindustria, alcohol cero y los proyectos para crear nuevas universidades nacionales. En parte de su discurso, de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Régimen de exteriorización del ahorro argentino, régimen de monotributo tecnológico, reforma del sistema estadístico nacional, proyecto de persecución y represión del lavado de activos y financiación del terrorismo y agroindustria. Bueno, son las iniciativas, Pato. Ya no sé qué decir ya de esto, porque es un poco lo que venimos repasando todos los días, ¿no? Que son las iniciativas que quedan pendientes. Algunas fueron mencionadas por el presidente en el discurso de asamblea parlamentaria y básicamente algunos de los pedidos en los que se insistió. Proyectos con dictamen que quedaron en lo que respecta de expectativa de tratamiento, creación del Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, régimen previsional diferencial para los trabajadores que se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales, régimen de exteriorización del ahorro argentino. Esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los proyectos en materia económica que quedan pendientes y que por ahora yo no sé ustedes, chicos, pero no hay una convocatoria a comisiones para materia económica. Mira, te pregunto un poco, Vero, a ver cómo lo ves vos, Pato, también así lo debatimos entre nosotros, porque me parece que también hay un tema que es no... Según la estrategia de la oposición, de Juntos por el Cambio, digo, lo complicado que va a estar llamar una sesión para abordar alguno de estos temas, realmente va a ser complicado, como que es como, bueno, nos centramos en lo de juicio político que veíamos recién, tenemos una lista interminable de temas a tratar, pensemos que de los 27 que había mandado el Ejecutivo, solo se aprobaron 2, y después, por la estrategia también de Juntos por el Cambio, todo indica que va a estar muy trabado que haya una sesión en breve. Sí, yo creo que lo único que me parece, porque hay que estar mirando muy atento lo que pasa con el interbloque federal, que por eso se aprobaron los últimos proyectos, no por acuerdos con Juntos por el Cambio. Me parece que agrobioindustria, porque además dentro del interbloque federal tienen mucho peso los cordobeses, los 3 esquiaretistas, más el Topo Rodríguez. Ponele que con eso, más lo que es el aporte de Provincias Unidas, más ahí no creo que esté la izquierda acompañando, tengo mis dudas, pero el único camino que tiene el gobierno es buscar algún acuerdo con parte del interbloque federal. Te propongo un juego más. Les propongo un juego más. A ver. Ayer a la noche, a las 8 de la noche, cerraron los frentes en Tucumán. Sí.
Un lío bárbaro. Juntos por el Cambio no fue Juntos. Exactamente. Fue la UCR por un lado y el PRO por el otro. Pese a que llamó Macri, efectivamente, sí. Y no hubo acuerdo. Eso va a empezar a pasar, Pato Vero, en muchos distritos más. Mendoza, Vero sabe bien los patagónicos. Mendoza es un lío bárbaro, todavía no está saldado. Exacto, Córdoba también. ¿Qué pasa si en algún momento ese sacudón entra a la Cámara con los legisladores y diputados de la UCR y alguno se desmarca? Es una pregunta, ¿eh? Es muy probable. Sí, me parece que, no sé, tendría que ser como muy traumático. Pero bueno, efectivamente, yo lo contaba los otros días, hay algún trabajo sobre esto, efectivamente, porque las rupturas se vienen produciendo. Pero, qué sé yo, cuando se dio el caso Universidades, ¿te acordás, Vero? Que decían que parte de Evolución iba a apoyar. Nadie va a provocar, me parece, una fractura de manera tan explícita, ¿no? Me parece que es mucho más importante seguir unidos y apostar a que Lustó puede ser candidato a jefe de gobierno y un montón de cuestiones que romper por la Universidad de Río Tercero, me parece. Sí. Habrá que ir midiéndolo, pero es un tema a tenerlo en cuenta, sí. Otro de los proyectos es la reestructuración de créditos UBA, que como decía, Cobo, ¿no? Claro, ayer decía Gastón Fiorda que puede ser que se pida una sesión para el 22 de marzo por parte de la oposición. Veremos qué sucede. No, te digo eso, la verdad, un gobierno que no tiene resuelto que haya fondos de presupuesto y de Hacienda para la creación de tribunales en Rosario, ni hablar, porque esto sí, la plata para UBA tiene que salir del Estado. No veo la verdad. No hubo clima en estos 3 años con Guzmán y me parece que tampoco con Massa, ¿no? Después la escéptica soy yo. Ahí está, sí. Dale. Buscan modificar la fórmula de actualización de las cuotas y los intereses. Se suspenden las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para vivienda única familiar por el término de 1 año. Es un poco lo que trata la iniciativa de Julio Cobos. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. Manes, en el día de la apertura de sesiones ordinarias, dijo que él iba a trabajar para ya poner en agenda todo lo vinculado con ciencia y tecnología. Recordemos que él es el presidente de esa comisión. La ley de sangre humana, proyecto de ley de acompañamiento de personas con diagnóstico de síndrome de Down, creación del Sistema Nacional de Residencias del equipo de salud. Esas son, uno puede llamar este paquete el paquete de leyes alternativas, ¿no? Sí. Como no puedo votar las grandes leyes, como no puedo votar alquileres, por ejemplo, que le importa a mucha gente. Sanitarias. Sí. Exactamente, vamos con estas cuestiones, que puede ser, el tema de cuidados paliativos o acompañamiento de personas con diagnóstico de síndrome de Down, puede ser. Ojo con las de residencias igual, porque las de residencias es para regular, y lo veníamos charlando también la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el esquema de las formaciones en materia de salud, sobre todo con lo que demostró y dejó la pandemia. Ahora, el tema ahí es que eso te regula de manera transversal la misma norma para todo el país. Y hay que ver si algunos distritos están de acuerdo. Por ejemplo, recordemos el conflicto que hubo el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, con lo que costó que el Ejecutivo porteño le suba el sueldo a los residentes porteños. Sí, claro. Porque los toma muchas veces como empleados administrativos, como pasa con los enfermeros y enfermeras también. Y en este enorme lío, ojo con lo que contaba ASEF, que acá uno no exploró demasiado, pero ASEF planteaba que habría que votar una ley para derogar 15.000 leyes. Ese es un tema, porque todo este lío, que a veces parece un berenjenal, ¿no?, de las leyes que salen, que no salen, ASEF planteaba que hay como una cantidad enorme, pero no 1, 2, 3, habló de 15.000 leyes que están fuera de uso y que habría que derogar. Digo esto porque la verdad, uno plantea un montón de normas que parecen normas menores que después quedan en el tiempo. Claro, y no es la primera vez que pasa. En Argentina ya en algún momento se hizo un arqueo de las leyes que se utilizaban o no. Pero bueno, pero yo coincido con Verónica. Me parece que en un Estado que no quiere gastar y que además no tiene número, salvo que haya algún acuerdo con parte de este interbloque federal, porque es parte, porque los cordobeses no siempre te acompañan, porque Randazzo no siempre te acompaña Graciela Camaño, el Topo Rodríguez a veces, son los que dicen que no te van a votar nada que tenga que ver con cuestiones institucionales. Si hay alguna lucecita, sí, si no, me parece que el gobierno no tiene número, ¿no? Pero bueno.
No, me quedé pensando también los diputados de la Concordia, Sí. Misionera también, Sí, que también. a veces te acompañan 2 de los 4 que son, ¿no? Sí, peliagudo. A este ritmo no sé si está tan fácil para que cerremos el mes de marzo con una sesión, pero me quedé pensando en lo que decía el colega ayer, Gastón, que lo del 22 estaría bien también para dar una muestra, ¿no? de cara a la sociedad, porque después ya es lo que hablábamos antes. Abril tenés todo el debate por el cierre de los frentes y después ya empieza el cierre de listas, digo... Sí. Abril, mayo, y en el junio. medio, yo creo que es cierto, es un agravante. En el medio, siempre acá hubo como conducciones muy atomizadas, ¿no? Porque vos tenías la cámpora por un lado en el oficialismo, tenías la conducción en otro momento, después se fue en su momento Máximo Kirchner, llegó Germán Martínez, era trabajoso. Ni hablar que no pudo poner, Juntos por el Cambio, un jefe de interbloque, no lo pudo poner. Y digo, pero ahora todavía más, me parece, ¿no? Con los conflictos que vos estás planteando provincia por provincia. Es cierto que no todos los problemas que había afuera se trasladaban al Congreso, pero me parece que va a ser como muy, muy complicado que puedan, salvo alguna cuestión de, no sé, mucho peso, alguna cuestión de mucha urgencia, que junte 129, si no me parece que esto va para muy poca actividad. Pero ya esto Benaim lo conoce y vos también, digo, en años electorales siempre hay muy poca actividad. Sí, pero me parece que particularmente está grabado. Claro. Sobre todo por las diferencias internas. Sí, claro. Incluso haciendo un poco de memoria, estoy pensando, Vero, Pato, que yo no sé si no está la Cámara más polarizada, por decirlo de alguna manera, incluso que en el 2015. Pienso, ¿no? Incluso que en lo que fue el año electoral del 2015, que también fue muy contundente, pero lo pienso todavía está más profundizado. Y te digo, pero no es un tema o el 2019. sencillo, y es una cuestión mala, porque, a ver, estamos afrontando un año donde crece el discurso anticasta, que es un discurso anticasta, aunque esté estabilizado en un 20%, ¿cuál es la casta? La casta es la política, ¿no? Es un discurso donde tenés liderazgos como el de Cristina, que no está resuelto si no va a ser candidato a nada o va a transitar algún camino todavía. Habrá que ver. Ella habla de proscripción, Alberto Fernández habló de inhabilitación. No está resuelto lo de Mauricio Macri. Hay mucha atomización de dirigentes, mucho escepticismo. Y en todo ese clima, en ese caldo, que no haya actividad del Congreso es una cuestión todavía más complicada. Porque si vos me decís... Lo que me decís pensando, Pato. Pero claro, si vos me decís, mirá, está todo mal, pero el Congreso funciona, bueno, pero cualquier vos decís, tema está funcionando. Pero si encima hay inactividad, no es una buena señal. El problema de todo esto es que cualquier tema que quieras someter a debate tiene posturas distintas. Coincido con vos. En los mismos bloques, sea oficialista o opositor, dentro de los espacios no coinciden. Entonces... es muy difícil porque cada cosa que querés poner en debate suena muy lindo, ¿no? Leímos todos los proyectos o temas, muchos son temas, porque ni siquiera son proyectos que pueden estar pendientes. Coincido con pero vos. vos pones uno y te salta pus por todos Pero lados, digamos. O sea, entonces es muy complejo. Es así. Me parece que lo que más conviene es plancha total. A ver, el Senado de la Nación, ¿por qué no trató Ley Lucio? ¿Por qué no trató Alcohol Cero? Bueno. Teniendo todos los números, porque no me vengan a decir que porque los que rompieron la última semana de febrero. Pero mi preocupación es que estos son exclusivamente más argumentos para aquellos que dicen, che, pero escúchame, yo voy en contra de la dirigencia política, pero es una dirigencia política inoperante. Todo lo que vos decís, que efectivamente es así, son argumentos para ese sector. Yo por eso digo, en el medio de este marasmo, si por lo menos trabajan, bueno, le darías menos argumento a los que cuestionan la dirigencia política. Pero si vos no trabajás por las trabazones propias que explicás, obviamente generás un clima de más crítica, más cuestionamiento, más escepticismo. Cuando estás cumpliendo 40 años de democracia. Claro, aparte, ¿no? es eso, es un año central en ese sentido. Pero aparte, vos hablabas, Pato, de atomización. Vero hablaba del Senado. Y pensaba también en que el jueves se conocen los argumentos por la causa vialidad. Sí. Y el viernes habla la vicepresidenta de Río Negro porque va a recibir por la Universidad de Río Negro un honoris causa. Y el título de la convocatoria una clase magistral. Es una clase magistral, es fragmentación política y deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y lo de fragmentación política me parece que ya está en el radar de todos, digo, estamos todos pero pensando en eso. porque el problema es, como dice Benaim, ¿sabés dónde está el profundo fracaso? Es que
como vos señalás, no hay diálogo con el otro. Y porque no se sabe ponerse de acuerdo con el que piensa distinto, ¿no? La verdad, es el trabajo más fácil es ponerse de acuerdo con el que piensa parecido a mí. Me parece que hay es imposible, no se sabe cómo ponerte de acuerdo con el otro. Me parece que someter a una sesión y someter temas es justamente seguir mostrando debilidades internas. Y me parece que la intención es esta superficialidad de estamos unidos. Mientras no se trate nada... Sí, pero es así, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que abajo la gente se queja con razón porque sabe que es como una puesta en escena también. No es que la gente se queda tranquila porque la superficie está tranquila, ¿no? Me parece que la gente dice, a ver, no sé cuál es la productividad. Demanda más productividad con razón. Y no hay más productividad porque hay incapacidad de hablar, me parece, pero bueno. Sí, aparte de eso que decíamos recién de que no debatir o no avanzar con algunos proyectos te evita el mostrar y dejar expuestas las diferencias, creo que eso pasa en las dos principales coaliciones, ¿no? Claro. En la oficialista y en la opositora. Sí. El lío que tenés en los dos sectores, la verdad, donde mires las diferencias internas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, son, únicamente los une el espanto, porque saben que separado pierden. Y así pero claro, así se forman las coaliciones. Claro, exactamente. No nos une el amor, sino para empezar, el ¿no? Es como complejo. Pero bueno, lo que resta, me parece que va a ser toda una pantalla en las próximas semanas, es la Comisión de Juicio Político. Una pantalla en el sentido de que se va a estar trabajando y es lo que se va a poder visualizar, al menos hasta que se llegue a algún tipo de definición. Tenemos que ir terminando en un rato. A las 13 comienza justamente lo que señalaba Verónica Benaim. Comienza la reunión de la Comisión de Juicio Político que preside Gailiard. Vamos a estar transmitiendo todo lo que allí acontece. Ya anticipó Stornelli que va a presentar un escrito nada más, así que cobertura de DTV. ¿Alguna última cuestión, señor Márcico? Yo diría también que empecemos a ponerle atención a la visita que tendremos esta semana por parte del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. El día jueves también, Pato, Vero, así que estaremos acá charlándolo juntos, por supuesto, el jueves, ¿no? Mañana estamos nosotros. Bueno, Vero, nada más, nos estamos viendo. Nos vemos el jueves, jornada de lucha. El mejor día posible mañana, con recuerdos, con memoria, con justicia, así que nos estamos viendo, Vero, en cualquier momento, pasado mañana. El jueves. Bueno, ahí estamos. Nada más, gracias, hasta mañana, buenos días.